gustaría que por unos minutos poder compartir acerca de Dios y tu herencia. Y es algo que realmente nos tiene que sorprender, nos tiene que impactar, porque la Biblia nos enseña de que nosotros como hijos de Dios tenemos herencia. Y yo lo he escuchado durante muchísimo tiempo hablar sobre nuestra herencia en Cristo. He escuchado definiciones sobre lo que heredamos en el propósito. He escuchado definiciones acerca de lo que Dios te dio y que tenés que heredar. Las promesas, los propósitos. Y en honor a la verdad, la Biblia nos enseña algo al respecto que a mí me gustaría en esta tarde que juntos podamos vivir. He visto exageraciones muy grandes al respecto, pero la Biblia nos regula, la Biblia nos enseña. Y hay un versículo que el apóstol San Pablo le escribe a los Efesios. Pablo continuamente está enseñando al respecto. Y en el libro a los Efesios, él dice que en él, hablando de Cristo, y qué impresionante porque a lo largo de toda la Biblia hablaba de un hilo conductor, y ese hilo conductor era Cristo. Entonces Pablo dice, en él, en Cristo, tuvimos herencia. Y lo está dando por sentado. No dice que vamos a tener. Pablo está hablando, todavía está vivo, y está hablando de un tiempo pasado. Y está diciendo que en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el beneplácito, el designio de su voluntad. Ahí permítame decirles que lo que Pablo está diciendo, que Dios nunca hace algo sin propósito. Dios es un Dios de propósito y lo hemos escuchado hasta el fin. Y ahí Pablo dice que en Cristo tuvimos herencia según aquel que lo hace todo, absolutamente todo, con un propósito, con el designio de su voluntad. La Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo, dice que precisamente en Cristo también fuimos hechos herederos. Y la Nueva Traducción Viviente, cuando lee este versículo, dice, dado que estamos unidos a Cristo, fuimos hechos herederos. A mí me gustaría que por un minuto usted se ponga a pensar de que usted tiene una herencia. Quizás soñaste durante mucho tiempo la posibilidad de decir, qué lindo sería. Y hoy de repente yo te estoy diciendo, mirá que tenés una herencia. Sos heredero de algo. Y eso en esta tarde te tiene que impactar como nos ha impactado a todos nosotros. Son innumerables los versículos que apuntan a un hecho tan magnífico como certero, de que no solo la obra de Cristo apuntó a nuestra redención, sino que como no fuera suficiente con eso, compartió su herencia y eso nos hace acreedores de un testamento único e inigualable. Cristo podría haberse limitado solamente a salvarnos. Cristo podría haber limitado su obra a la redención y con eso créeme que sería suficiente. A ver, si la única herencia que Dios nos hubiera dejado sería la vida eterna, con eso yo te firmo. Si yo me sentaría en una mesa de negociación y me sentaría con Dios y Dios me mostraría que mi vida estaba perdida, que mi vida estaba desterrada a una eternidad fuera de Él, de su amor, si Él me firmaría la redención, ya con eso estaría suficiente. No quisiera más que eso, porque no podríamos vivir sin su amor. Y hoy lo único que te garantiza tu redención eterna es la gracia de Cristo. No hay nada de lo que vos puedas hacer que alcance para tu redención. Y lo cierto es que Cristo podría haberse limitado solamente a tu redención, pero fue mucho más allá. Y no solamente te redimió, sino que compartió su herencia con vos y conmigo. Y eso, wow, nos golpea, nos llena de gozo, de alegría. Porque quiero decirte que cuando hablamos de herencia, hablamos esencialmente
de derechos. Cuando hablamos de alguien que hereda algo, hablamos de derechos a heredar, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir o al ausentarse son transmisibles a sus herederos o legatarios. Derechos. ¿Quién lo hubiera pensado? Que el hombre cuando fracasó en el Edén no solamente iba a ser rescatado, sino que ahora Dios le hubiera dado derechos. ¿Cómo se puede pensar semejante manifestación de amor tan grande de Dios, que no solamente te rescató, sino que te dio derechos? Y a esos derechos los llamó herencia. Y podríamos hablar de un montón de versículos. Pablo, el escritor a los romanos, le dice, pues, no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Y Pablo le dice a los romanos, no solamente somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir en esta tarde, pero lo que está diciendo es que Dios no solamente rescató al hombre de sus delitos y pecados, sino que le dio derechos. Los llamó heredero de Dios y coherederos con Cristo. Yo ahí me podría detener durante horas o días a hablar de qué se trata. Por eso me impacta cuando los religiosos creen que son merecedores de algo. Todo lo hemos recibido por gracia. Somos herederos de Dios. Lo que le dije la palabra de Juan, que a los que le recibieron tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Pero también dice que somos coherederos con Cristo. O sea, que lo mismo que el Padre le entregó a Cristo, la misma herencia, Jesús, no me pregunte a mí, yo no se lo puedo explicar, no tengo forma de explicárselo. Jesús ha querido compartirlo con usted y conmigo. Dígame si eso no es motivo de darle gracias a Dios. ¿Qué sentido tenía que Él nos pueda compartir su herencia como hijo de Dios? La Biblia nos dice que cuando Jesús terminó su obra redentora, el Padre le dijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora resulta que Jesús nos dice a todos nosotros que por el solo hecho de recibirlo, lo mismo que le pertenece a Él, nos pertenece a nosotros. Compartió su herencia con nosotros y nos hizo a nosotros herederos con derecho. Pablo le escribe a los colosenses diciéndole con gozo, le voy a dar versículo para que usted cree que no le estoy tirando algo por tirar. Y creo que elegí los pocos para no confundirlo, pero resulta que a lo largo de toda la Biblia empieza a hablar de la herencia que hemos recibido en los cielos, herencia que hemos recibido en la tierra, porque quiero decirle que no solamente somos herederos de Cristo en los cielos, sino también lo somos en la tierra. Pablo a los colosenses le dice con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Yo he tenido experiencias muy complicadas al ver un grupo de herederos peleándose por algo que les pertenecía. Recuerdo un día que estábamos en una firma, estábamos comprando una propiedad para hacer un edificio, para hacer un trabajo, y vinieron todos los herederos a firmar. Y me acuerdo que entró una persona que todo el mundo miraron y la empezaron a denostar, a maltratar, porque supuestamente había sido un hijo no reconocido. Sin embargo, en medio de tanta violencia, el muchacho con su abogado de al lado dijo, miren, ustedes digan lo que quieran, yo tengo derechos, soy heredero, firmo y me llevo mi parte. Pablo le dice a los colosenses que Dios nos hizo aptos para la herencia. Yo créanme que no tengo un solo atributo, no tengo una sola virtud para poder sentarme a la mesa de mi Padre, Dios. No. Y es más,
En la época de Jesús, muchos se creían recibidores de semejante detalle y Jesús le dijo, miren que en la mesa del reino vienen los publicanos y los pecadores a sentarse. Nosotros no teníamos ningún atributo, no teníamos nada que nos merecía sentarnos a la mesa, pero dice Pablo que el Dios y Padre nos hizo aptos para participar de la herencia. Así que como ese muchacho un día se paró con su abogado, yo me puedo parar, usted también con su abogado llamado Cristo y decir, yo no merecía nada, no tenía que estar aquí, pero yo he sido apto por Cristo para tener derechos, los derechos de una herencia. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios y bendecir a Dios por eso? Hebreos, en el capítulo 6 nos dice que los que tienen paciencia y fe heredan las promesas. Y también quiero decirles que es el apóstol Pedro, el contundente Pedro. Pablo siempre nos da la idea de que pega la vuelta para decirnos la verdad. Y a veces por eso muchos no lo entienden, porque cuando Pablo quiere decir algo es como que pega la vuelta para decirte absolutamente todo con bastante fundamento. Pedro era más directo, Pedro iba de frente. Y entonces Pedro, el apóstol Pedro en su primer carta dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por todo lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Quiere decir que los hijos de Dios hemos sido llamados para heredar. Tenemos herencia. Fuimos nombrados herederos. Fuimos nombrados aptos por Dios para vivir esa experiencia. La Biblia nos dice que hasta el salmista David, en la peor de las circunstancias, en el Salmo 61, dijo, oye, oh Dios, a ti mi clamor. Mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. David está diciendo, me diste herencia y me diste la misma herencia de todos los que temen tu nombre. Es la sabiduría en Proverbios que nos habla y nos enseña que ella va a ser posible que todos los que la aman tengan su heredad. Ningún hijo de Dios puede ignorar que Él nos ha dado herencia en los cielos y en la tierra. Cuando usted se pone a ver a lo largo de toda la Biblia, para Israel como nación, se le dio una herencia, y a esa herencia se la llamó tierra. Y entonces empezó a hablar desde el comienzo, desde Abraham, cuando Dios diseñó su nación, le hizo entender que Dios le iba a dar una tierra como herencia. Podríamos bajarlo esto a lo normal, a lo común, a lo transitorio, pero tiene una gran significancia en la Biblia. Porque a partir de Abraham, a partir de esa familia que se va a transformar en nación, Dios le empieza a mostrar de que su herencia era una tierra. Esa tierra era una tierra de bendición. Lo que luego Israel conoció como nación, después de sus 12 tribus, como la tierra prometida. Y durante mucho tiempo, y durante muchos años en la Biblia, si usted se pone a pensar, el motivo de todas las discusiones, el motivo de las guerras, de los enfrentamientos, el motivo de los grandes héroes de Dios, el motivo de los hombres que se levantaron para guiar la nación, era uno solo: recuperar la tierra, la herencia que Dios le había dado. Para ellos no era un pedazo de territorio. Hasta el día de hoy, ellos siguen luchando por esa tierra. Fíjese, han pasado miles de años y ellos siguen viendo que su heredad es una tierra que Dios les dio. Lo cierto es que ellos se aferran y se han aferrado a eso porque era su tierra, la tierra prometida. Para los hijos de Dios, eso no está confinado a ese límite geográfico. Nosotros no podríamos decir que Jerusalén es nuestra tierra, porque somos argentinos. Y yo a veces
lo digo en chiste, pero lo digo en serio. Yo no tengo problema con el nacionalismo del americano, del judío, del griego, de lo que fuera. Lo que tengo problema es cuando el argentino se quiere hacer el americano o cuando el americano se quiere hacer no creo, pero el argentino. Yo no tengo problema con el israelita que defiende su derecho a la tierra. Yo tengo problema con el colombiano que se quiere hacer judío. Ahí tengo el problema. Yo no tengo problema con que vos pelees tu posición, porque estamos mezclando las cosas y no es así. La Biblia le hablaba de herencia y esa herencia se la fundó en Abraham. Lo que luego fue su territorio, su tierra y lo que pasó a ser la tierra prometida. ¿Qué significa entonces para nosotros ese simbolismo enorme de la Biblia? Quiere decir que la tierra prometida, la heredad de que tanto Dios habla, tiene que ver con aquellas cosas que Dios te dio. Tiene que ver con aquellas cosas que Dios puso tu nombre. Tiene que ver con aquellas cosas que Dios dijo, esto es de Nelson, de Gustavo, de Marquitos. Porque para nosotros es Marquito, entonces Dios le puso Marquitos. La tierra prometida tiene que ver con los dones, con los talentos que tienen tus dones, con lo que Dios te dio. Y cuando ponemos a pensar en eso, no tengo que tener un gran doctorado para darme cuenta que esas cosas que Dios te dio, para empezar, es tu familia, es tu casa, son tus hijos, son tus dones, tus talentos. Y entonces cuando hablamos de la tierra prometida y cuando hablamos de esa herencia, ¿por qué estoy explicando esto? Porque va a ser fundamental para lo que viene. Quiere decir que cuando Dios habla de tu herencia, de tu heredad, habla de tu propósito, de tu destino, de tus dones, de tus talentos. Habla de lo que Dios te dio, que tiene tu nombre y que nadie lo puede vivir sino vos solo. Tiene que ver con aquellas cosas que Dios te entregó y tienen tu nombre. Y por eso yo le he dicho a Dios que no me voy a morir sin recibir todo lo que Él me dio. Por eso, yo sé que te da gracia, pero siempre lo suelo decir. Yo no quiero nada que Dios no tenga para mí. Yo no quiero un ministerio que Dios no tenga para mí. Yo no quiero un talento que Dios no tenga para mí. Yo no quise una familia que Dios no tenía para mí. Yo le dije a Dios, dame los hijos que vos me querés dar. Yo no quiero ni siquiera un trabajo que Dios no tiene para mí. No quiero un auto que Dios no tiene para mí. No quiero nada que Dios no tenga para mí. Pero lo que Dios tiene para mí, yo lo quiero todo. Y no me voy a morir sin vivirlo. Esa es la herencia, la heredad de que Dios durante tantos años le habló a su pueblo y donde tuvieron que trabajar duro y donde usted sigue en la cronología bíblica que ninguno de estos hombres que está acá le fue fácil. Que todos estos hombres tuvieron que pelear por su herencia, tuvieron que trabajar a pesar de que Dios se la había dado. Claro, nos quedamos con esos versículos que dicen, yo te voy a dar una tierra por la cual vos no hiciste nada. Vas a disfrutar de viñas por las cuales no plantaste. Vas a habitar casas por las cuales no hiciste nada. En sentido figurado es así, porque Dios te la entregó, pero definitivamente ellos tuvieron que hacer algo. Tu herencia. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te corresponde a vos? Que te fue dado y que solo vos lo podés vivir. Porque quiero decirle que hasta ahí en San Juan capítulo 14, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo voy a preparar morada para ustedes, le está hablando de una herencia en los cielos, la cual el apóstol San Pedro también dice que tenemos reservado una herencia en los cielos, la cual el Dios juez justo, dice Pablo, nos dará a todos según lo que hayamos hecho. Quiere decir que hasta tu herencia en los cielos está íntimamente relacionada con lo que pase aquí en la tierra. Quiere decir que tu herencia en los cielos va a estar ligada a tu labor en la tierra. Y eso te tiene que despertar la conciencia. Y a eso vine en esta tarde. A esta tarde te vine a despertar tu conciencia. Porque fuiste y sos heredero de algo. Porque Dios te dio una herencia preciosa. Pero hay 3 cosas que la condicionan. Y yo en esta tarde quiero hablarte de 3 cosas que condicionan tu herencia. En primer lugar, la primera de ellas, algo que durante mucho tiempo me habrás escuchado hablar, pero lo primero es que Dios no te puede dar la tierra que no podés ver. O sea, Dios no te va a dar lo que no sos capaz de ver.
¿Y de qué se trata? La incapacidad de ver bajo la óptica de Dios nos ha generado el peor de todos los males. Vivir fuera de lo que Dios ha trazado para nosotros. El no ver la realidad de Dios ha hecho vivir resultados nefastos. Cuando no vemos con los ojos de Dios, la respuesta a nuestras preguntas son totalmente distorsionadas. La contestación a nuestra oración nos llega, o mejor dicho, todo el bien de Dios puede estar frente a nuestros ojos, pero como no lo vemos, no lo recibimos. Dios no te puede dar la herencia, Dios no te puede dar la tierra, la que no sos capaz de ver con los ojos de Dios. Dice la Biblia que de eso se trató Abraham cuando fundó la nación. La Biblia nos cuenta en Génesis, en el capítulo 21, que en el capítulo 13, que Dios lo agarró a Abraham, lo tomó a Abraham, después que Lot se apartó de él. Y dice la Biblia, nos cuenta que Abraham estaba algo confundido, estaba amargado, se estaba deshaciendo de su sobrino, el que amaba mucho. Pero la Biblia dice que después que Lot se apartó de Abraham, Dios lo llamó a Abraham y le dijo a Abraham, y se lo dijo de una manera muy fuerte, alza ahora tus ojos y mira. Fíjense qué interesante que Dios le dice, quiero que mires. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, desde el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Yo no te puedo dar lo que no seas capaz de ver. Yo no te puedo dar lo que tus ojos no sean capaces de visualizar. Dice que en otro momento Abraham también estaba bastante complicado en su fe. Quizás complicado como vos y como yo. Sí, vos que pensás que solo a vos te pasan estas cosas. Yo no sé si te pasó alguna vez levantarte a la mañana y no tener ganas ni de orar. ¿O qué más? A pesar de haber defendido muchas posiciones y muchas certezas de parte de Dios, de repente un día te levantás y dudás de todas. Capaz que me pasa a mí solo. Pero a veces me levanto a la mañana y por ahí hay muchas cosas de las que creo que me siento dubitativo. Y Abraham se sentía así. Dios le venía hablando a Abraham acerca de las cosas que le iba a dar, de su herencia. Y entonces Abraham le dice, ¿qué voy a heredar si todos mis bienes lo va a heredar un mayordomo que tengo en mi casa? Porque al final de cuentas pasaron los años y no me diste hijos. Y entonces la Biblia nos dice que Dios agarró a Abraham y lo sacó de su tienda y le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Aquel día Dios hizo un pacto con Abraham porque se atrevió a ver. Dios le dice a Abraham, mira las estrellas. Abraham, mira la tierra. Mira desde el lugar donde estás hacia dónde querés llegar. Fíjese qué interesante, porque ese hombre frustrado, Dios le dice, mira desde el lugar donde está. Quiere decir que Dios no le anuló lo que él estaba viviendo, no lo enajenó de su circunstancia. Le dijo, mira desde donde está, desde la frustración, desde la soledad, desde la incredulidad, desde el lugar donde estás, hacia dónde querés llegar. Si sos capaz de ver hacia dónde querés llegar, eso es lo que te voy a dar. Es mirar con los ojos de Dios. Es mirar por fe como miró Moisés, sosteniéndose como viendo al invisible. ¿Cómo se hace para ver al invisible? Pero la Biblia nos dice que Moisés se sostuvo así, viendo lo que sus ojos no ven, viendo lo invisible. Y capaz como Abraham está frustrado, derrotado, lleno de incógnitas, de preguntas. Y Dios le dice, mirá ahí desde el lugar donde estás hoy, pero mirá hacia donde querés llegar. Y la Biblia nos dice que Abraham se subió al monte y vivió al norte, al sur, al este y al oeste. Miró los 4 puntos y Dios le dijo, esa será tu herencia. Yo solo te puedo dar la tierra que sos capaz de ver. Y durante muchos años me tocó ver desde.
Mirar desde no es lo mismo que mirar donde querés estar. Es fácil mirar desde la abundancia. Es fácil mirar desde donde todo te sonríe. Pero mirar desde la soledad más oscura, mirar desde la frustración más cerrada, no es fácil. Pero Dios le dijo a Abraham, mirá desde hacia. No ver con los ojos de Dios te puede privar de que la solución que tanto deseas y tanto esperás puede estar frente a tus narices y no te diste cuenta porque no la ves. Así estaba Agar, huyendo de su señora Sara, con Ismael a cuesta, echando al niño en un arbusto para no verlo morir. Pensar que hace un tiempo atrás Dios le dijo, yo de él haré una gran nación. Y ahora, ¿qué gran nación? Si Ismael se estaba muriendo de sed. Y la Biblia nos dice que Agar arrojó al niño diciendo, yo no lo veré morir. ¿Qué padre, qué madre quiere ver un hijo morir en tal circunstancias? Agar, ¿qué tienes, Agar? Dice que en 2 oportunidades Dios le dijo lo mismo, ¿qué tienes, Agar? Y Agar arrojó al niño porque no lo quería ver morir. Y entonces la Biblia nos dice que el ángel del Señor tocó a Agar y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, ni siquiera la tuya. Dios escuchó la voz, el clamor del que está sufriendo. Dios escuchó la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua con la que sustentó al muchacho. La fuente siempre estuvo. El problema es que Agar no la veía. Y puede ser que la solución de Dios para tu vida esté frente a tus ojos. Pero Dios no te lo puede dar porque no sos capaz de ver. Y permítame un minuto hablarle de corazón a corazón. Me temo que Dios nos quiere decir algo y la iglesia no está viéndolo. Me temo que Dios nos quiere comentar algo, nos quiere decir algo de lo que está por pasar en el mundo y en nuestro país y no lo estamos viendo ni escuchando. Lo peor que nos podría pasar es estar en otra sintonía mientras Dios quiere anticiparse y decirte lo que va a pasar. Me resulta muy claro el reproche de Dios a su pueblo que dijo, si ellos hubieran estado en mis secretos, yo les mostraría lo que va a pasar y los cuidaría. Se me hace que Dios nos quiere cuidar de la hora más oscura que está por caer sobre el mundo. Dios nos quiere anticipar la forma de cuidarnos, de cobijarnos si nosotros no estamos viendo con claridad. Dios no te puede dar la tierra que no sos capaz de ver. Por eso es que nuestra oración continua tiene que ser, abre mis ojos para ver. En el peor momento de mi vida alguien me enseñó a orar así. Y me dijo, Ángel, no aburras a Dios. Yo sé que vos también lo aburrís. No lo aburras a Dios con las mismas cosas que le venís pidiendo, le venís hablando. Ya lo cansás a Dios. Decirle a Dios, Señor, abrí mis ojos, quiero ver. Abrí mis ojos, quiero ver. Atrévete a mirar más allá de tus narices y te vas a dar cuenta que Dios tiene un destino de gloria para tu vida. Dios quiere levantar tu vida como jamás te imaginaste. Abre mis ojos para ver. Y entonces ese día mi oración empezó a cambiar y empecé a orar solamente y decirle, Señor, abre mis ojos para ver. Y entonces empecé a ver desde Asia. Empecé a ver lo que Dios quería para mí en otro lugar. Empecé a darme cuenta que Dios tenía un camino de bendición para mi vida, que Dios tenía algo diferente para mi vida, pero había que tener ojos para ver y verlos antes que se materialice. Ver lo que Dios tiene sobre tu vida mucho antes que exista, viendo lo que nadie ve. Por eso será que el apóstol San Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce cada vez más
excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tener una mirada más eterna de la realidad. Tenés una mirada muy personalista, muy chiquitita, muy de gallinero propio. Pero tener los ojos de Dios te llevará a ver las cosas que nadie ve. Por eso me atrevo a decirte que Dios tiene un destino de gloria para nuestra nación. Yo sé que estoy loco diciendo esto a los jóvenes, a los que me están mirando del otro lado, a decirle no te vayas de nuestro país. Dios tiene un destino de gloria, de bendición, solo hay que tener ojos para ver. Dios no te puede dar la tierra que no seas capaz de ver. ¿Qué estás viendo de tus hijos? ¿Qué estás viendo de tu matrimonio? ¿Qué estás viendo de tu economía? ¿Qué estás viendo de tu iglesia? ¿Qué estás viendo de tu misión? Si sos capaz de ver, Dios te lo va a dar. Por eso Dios le dice a Abraham, mira, mira las estrellas, mira la tierra, mira, abre tus ojos para ver. La primer condicionante entonces es que Dios solo te puede dar lo que sos capaz de ver. Y es por eso que Job, cuando se encuentra con Dios, la reflexión de Job en el capítulo 42 es clara. En el capítulo 42, Job, cuando se da cuenta de todo lo que había vivido, dijo, de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ver con los ojos de Dios. El segundo condicionante, Dios no te puede dar la tierra que desprecias. Yo sé que me voy a meter en problemas, ya me lo dijeron, pero voy a seguir ahí. ¿De qué se trata esto? La palabra desprecio, permítame desglosársela, porque hay muchos que rasgan las vestiduras y dicen, ¿por qué dice esto el pastor? La palabra desprecio es desestimación de algo, darle menor valor de lo debido, desaire, desdén. Yo quiero decirle que una de las cosas más ofensivas de un ser humano a otro es el desprecio. De hecho, que sentirte despreciado, no valorado, sentirte como que te dan menos valor de lo que realmente tenés, es una de las cosas más difíciles de soportar. Una generación completa, Dios desestimó, porque ellos despreciaron, no valoraron adecuadamente, no le dieron el valor debido, sino por todo lo contrario, le dieron mucho menos valor a lo que realmente era. Una generación completa murió en el desierto porque despreciaron la tierra que Dios les ofreció. Usted lo puede encontrar en Números y lo va a encontrar en muchísimas partes, donde Dios no toleró, no soportó, no estuvo dispuesto a negociar que alguien desprecie lo que Él le ofreció. Yo sé que esto suena difícil, suena fuerte, pero una de las cosas que tuve que aprender fue esta lección hace muchos años atrás. Darme cuenta que cada cosa que Dios me daba era sumamente importante. Si alguien me pregunta a mí cuál fue el secreto de llegar a donde pude haber llegado, es porque sencillamente aprendí a darle el verdadero valor a las pequeñas cosas. Es como que empecé a tener un sentido de responsabilidad y a su vez de valorar cada detalle que Dios me ha dado. Usted lo puede generalizar y lo puede llevar a donde usted quiera, pero para mí es tan importante un amigo que Dios me dio hace 35 años atrás, que una ofrenda que pude recibir o que un gesto que una persona haya tenido conmigo o con la obra de Dios. Empecé a darme cuenta que es importante darle el verdadero sentido y valor a las cosas cuando vienen de parte de Dios. Yo he tenido rescates de Dios tan extraordinarios que podría escribir no uno, unos cuantos tomos de libro. Yo he visto cómo una persona en bicicleta, viniendo del campo, con bombacha de campo, vino a una ciudad
después de que escucharme toda una semana con una ofrenda que solucionaba un gran problema que yo estaba viviendo. Para mí eso no fue menor, fue algo de parte de Dios. Yo empecé a valorar esos gestos, esas cosas que Dios me fue mostrando y dando de una manera tan grande, porque yo vi en la Biblia que una generación completa fue desterrada porque despreció lo que Dios le ofreció. Entonces Jehová dijo, cuando vinieron los 12 y trajeron las buenas y malas, porque había buenas y había malas. Los 12 príncipes que fueron a reconocer la herencia, vinieron y dijeron, la tierra es buena, pero ahí hay un problema. Se quedaron con lo malo en vez de quedarse con lo bueno. Solo 2 se quedaron con lo bueno y 10 se quedaron con lo malo. E hicieron que 2 millones de personas se quedaran con lo malo. Y entonces dice que lloraron y se quejaron y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Para qué Dios nos sacó de Egipto? Y usted conoce el relato bíblico de memoria, Números capítulo 14. Dios se indignó a tal punto que le dijo a Moisés, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me han irritado la verá. Pero fíjense qué interesante, primero para pensar, es que Dios está diciendo que si hay algo que me irrita, hay algo que me saca, es que desprecien lo que yo les doy. Por eso hace 35 años un grupo de muchachos de una iglesia de aquí de San Justo estuvo dispuesto a valorar cada cosa que Dios le dio, cada talento, cada llamado. Y la Biblia dice, ninguno de estos que me ha irritado, me irritaron porque no valoraron lo que se les dio. Pero hubo una generación de jóvenes que dijo, sí, yo lo quiero y lo valoró. Y yo quiero decirle a toda esa generación que me está mirando, a todos esos que me acompañaron y aún a toda la familia de Aliento que hoy es parte de esa visión, porque quiero decirte que todos los que están en Aliento son parte de ese llamado y de esa visión. No son solamente esos muchachos de hace 35 años. Si te sumaste a Aliento, te sumaste a la visión. Yo quiero decirte que esos grupos de muchachos y ustedes también ha sido importante, valorado y muy, pero muy escogido lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios le dice de una manera tácita, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así hallaré con todos vosotros. Yo introduciré a esa generación que ustedes dijeron que sería por preso, y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Yo les voy a dar a ellos la tierra que ustedes despreciaron. Dios no te puede dar la tierra que vos despreciás. Por eso tengo un gran problema. Yo no soy un negador de lo que pasa en nuestra nación. No. Yo no dejo de decir la inmoralidad y la injusticia que estamos viviendo y la enorme ineptitud e ineficiencia de nuestros líderes. Yo lo declaro a cada rato. Si hay algo que nos caracterizó, un liderazgo absolutamente inepto, corrupto, del primero al último. Yo no estoy negando esa realidad. Pero yo tengo un problema con los que hablan de nuestro país, de nuestra nación, nación a la que después quieren salvar en el nombre de Jesús, pero hablan mal y la desprecian y dicen epítetos como este país de allá, este país de acá. Si vos no aprendés a amar esta nación, ¿cómo creés que Dios te la va a dar? Me llama la atención que muchos argentinos desde California, desde el otro lado del mundo, desde Europa, desde el primer país del mundo, nos mandan mensajes y nos dicen cómo hacer las cosas. Pero vos no estás acá, hermano. ¿Qué autoridad espiritual podés tener desde otro país, desde otro estado, desde otro lugar, si no conocés lo que nos está pasando? Vení a pastorear acá, pegale la vuelta a vos, a la gente y todo el problema cultural y social que tenemos y después tendrás autoridad para hablar. Pero ahí están los misioneros, los que se fueron del país. Gloria a Dios si Dios los llevó. Pero el hecho que no estés en esta nación no te da el derecho de decir lo que nosotros estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Porque para tener esa autoridad moral, para hablar de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se hace bien y de lo que se hace mal, tenés que estar acá.
Es muy lindo mandar videitos y mensajitos desde otra nación donde conoce la abundancia, otra sociedad, otra cultura y decirnos cómo se hacen las cosas. Limitate a hacer tu trabajo en ese país, pero ya no hables de Argentina, porque para hablar de Argentina tenés que estar acá, para hablar de esta nación tenés que yugarla acá. La única autoridad moral que me puede dar el decir estas cosas, que no solamente he viajado por el mundo, nunca despegué mis tierras de este bendito país y no he dejado de orar y bendecir esta tierra desde Jujuy a Tierra del Fuego. Dios no te puede dar la tierra que despreciás. Y ese es el gran problema de los que han venido de otra nación y se quejan de este país. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a esa nación que tanto hablas? ¿Por qué no te vas y haces tu futuro allá? Ninguna nación del mundo se ha levantado sin un sentido patriótico. Ninguna nación ha podido hacer historia si no se levantó un pensamiento nacionalista. Y no estoy dentro del rótulo del nacionalismo, populismo, no, de ninguna manera. Lo único que digo es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar nuestra nación, a amar nuestra herencia. Y si Argentina es nuestra herencia, si Dios nos puso en este lugar, aprende a amarlo, a bendecirlo, a honrarlo, a cuidarlo. Entonces Dios te lo va a dar. Es hora de cambiar nuestra manera de pensar y actuar sobre lo que hemos recibido de parte de Dios, ya sea familia, trabajo, iglesia, país. No me refiero solo al país. Dios no te puede dar los hijos si los seguís maldiciendo. Dios no te puede dar un matrimonio mejor si lo seguís maldiciendo. ¿Por qué no aprendés a bendecir a tu trabajo? El poco que tengas. ¿Acaso la Biblia no te enseñó de que no debemos servir como quien sirve al ojo del hombre, sino servir como al ojo de Dios, que Él ve todo y recompensa a cada uno según su labor? Aprender a valorar, aprender a darle el verdadero valor a tu iglesia, a tus pastores. Claro, en esta era de comunicación siempre va a haber un pastor mejor que uno, siempre va a haber una iglesia mejor que una. Pero si no aprendes a amar, a cuidar, si no aprendes a respetar tu iglesia, tu casa de oración, tus hermanos, va a ser muy difícil que Dios te lo puede dar. Por eso muchos se van de una iglesia criticando la iglesia. Y si hay algo que me llama la atención, es cómo se ha culturalizado todo eso. Y como una enorme rotación de hermanos golondrinas que van de un lado para el otro buscando el mejor lugar y siempre están ahí rotando. No se dan cuenta de que en el lugar donde Dios te puso es el lugar donde tenés que brillar. Dios no te puede dar la tierra que no aprendés a valorar. Y para terminar, porque ya me están haciendo señas, lo tercero es que Dios jamás te entregará lo que no estás dispuesto a recibir. Muchas veces Dios está más dispuesto a darnos que nosotros en recibir. Dios te ha entregado muchas cosas y ha movilizado el cielo a su favor. Pero si no estás dispuesto a ir y pagar el precio, a esforzarte, las cosas jamás caerán del cielo. Le dije a unos empresarios que una vez me llevaron a su empresa y vi un desorden tan grande y la gran crisis era, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no esto? ¿Por qué Dios no lo otro? Y dio. Y hay un montón de gente que dio de acá y dio de allá. Es más sencillo, es más sencillo. Dios jamás hará. No sueñes con que Dios haga lo que solo vos tenés y debés hacer. Hay cosas que te tocan a vos. Nos quedamos con el primer capítulo de Deuteronomio. ¿Quién no quería quedarse en Hebrón? ¿Quién no quería quedarse en el Sinaí? Ahí en el Sinaí Dios hablaba. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 1 dice que Dios le dijo, ya estuvieron demasiado tiempo en este monte, vayan a conquistar la tierra. Nos quedaríamos los primeros capítulos de Josué, hermoso, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque yo estaré contigo. Ya Moisés no está, levántate y cruza el Jordán, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser vuestro. Nos quedamos con eso y decimos, ¡oh, qué bárbaro! Todo lo que pise la planta, hasta el gran río, toda la tierra te la dé a ti, tu herencia es tuya, perfecto. Pero Dios le dijo continuamente a Josué que se esfuerce, que sea valiente, que medite de día y de noche
Mire, solo ahí hago un punto. Josué tuvo que ir con toda su generación a la guerra. Y Dios le dice, y de noche en vez de dormir vas a meditar en la ley. O sea, le dijo, vas a tener que trabajar de día y de noche. Vas a luchar de día y a meditar de noche. Y meditarás de día y de noche. Y te esforzarás y serás valiente. No era fácil conquistar la tierra. No era fácil ir a enfrentarse con esos muchachos del otro lado. Generaciones completas conquistaron ciudades enteras. ¿Usted cree que le era fácil a todo el mundo decir, vengan muchachos a la tierra de ustedes? ¿Usted cree que no tuvieron oposición, sangre, sudor y lágrimas? No, no será fácil, pero hay que ir. No nos fue fácil, nunca me ha sido fácil, pero hay que ir. Y yo le dije hoy a Dios, como ese muchachito de 14 años, yo estaba frente al espejo en el campamento de jóvenes de mi iglesia. Eran las 2 de la mañana y yo no paraba de llorar. El Espíritu Santo se había derramado sobre mi vida y sobre ese grupo de jóvenes. Mis mejores amigos me llevaron al baño a lavarme la cara porque yo no podía parar de llorar. Eran las 2 de la mañana y frente a un espejo, solo porque hasta estos que me llevaron al baño se fueron, dijeron, este se enloqueció. Yo no podía parar de hablar en lengua y de llorar y de llorar. Y sentía que Dios me decía, Ángel, Ángel, te necesito. Y como estos muchachos se dieron cuenta que yo no paraba, se fueron y me dejaron solo. Solo en un campamento que no son los campamentos que van nuestros jóvenes. No, los campamentos que íbamos nosotros, el baño había que tener coraje para ir al baño. Ahí estaba yo solo, frente al espejo, llorando y hablando con Dios y diciéndole una cosa. Cuenta conmigo, Señor, yo quiero ir. A los 16 años tuve un gran episodio en mi vida, muy duro, muy fuerte. Y nuevamente llorando frente a un espejo le volví a decir, Señor, contá conmigo. Y a los 18, y a los 20, y a los 23, y a los 30, y a los 40, y a los 49, le vuelvo a decir a Dios, contá conmigo, Señor, yo quiero ir. Yo estoy dispuesto a recibir, porque Dios no te puede dar la tierra que no sos capaz, ni estás dispuesto a recibir. Estar dispuesto a recibir involucrará esfuerzo, trabajo, duro. Pero Dios no te va a dar si no estás dispuesto a recibir. Termino con esto. Quiero que la cámara enfoque esa placa, porque ahí dice una gran verdad. Si la vida es un aprendizaje, donde simplemente nos entrenamos para la vida eterna y donde todo lo que vivimos tiene relación directa con la eternidad, ¿no deberíamos prestar más atención a lo recibido aquí? Se lo traduzco. Jesús, hablando de la parábola de los talentos, dijo que el reino de los cielos es semejante a esto. A un hombre que se fue lejos, le dejó los bienes, herencia, y después le tomó cuenta a ver qué hizo con esa herencia. Quiere decir que lo que heredas acá en la tierra tiene una connotación en la eternidad, lo que te dije al principio. Entonces Dios está diciendo que algún día el Señor vendrá a tomarnos cuenta de la herencia recibida. ¿Qué hiciste con lo que se te dio? Porque resulta ser que si lo multiplicaste y si lo que recibiste aquí en la tierra lo hiciste crecer, si tu herencia la recibiste y la hiciste crecer, se te pone sobre mucho más. Quiere decir que la herencia en los cielos está ligada directamente a la herencia en la tierra. O sea que si no prestas atención a lo que se te dio en la tierra, si no prestas atención a lo que se te confió, ya sea tu familia, tu trabajo, tu ministerio, tu talento, tu servicio, menos allá. Jesús en San Juan capítulo 14 dice, 17, los que me diste no perdí ninguno, salvo el hijo de la perdición. Pero si usted va capítulos atrás, en el capítulo 13, dice que Jesús, habiéndolos amado, los amó hasta el fin. ¿Por qué no perdió ninguno?
porque los amó hasta el fin. ¿Por qué no perderás tu herencia si aprendes a amarla? Si aprendes a respetarla, si aprendes a cuidarla. Termino porque el apóstol nos habla de la herencia eterna y dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Fíjese cómo será nuestra herencia. Si nosotros hacemos bien las cosas acá, nuestra herencia se transforma en una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire lo que dice en Apocalipsis: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Me gusta terminar con una frase que siempre le sugiero a todos cuando termino una conferencia, aún ante empresarios y gente que no conoce a Dios. Siempre les pongo esto: descubre tu esencia y vive en ella, y no permitas que nada ni nadie te prive del privilegio, mire lo que dice ahí, de vivir la realidad que Dios tiene para tu vida. Pablo decía: en Cristo tenemos herencia, en los cielos y en la tierra. Y la herencia a lo largo de todas las Escrituras nos hablan de las cosas que recibimos de parte de Dios. ¿Qué le parece en esta noche si exigimos nuestro derecho? ¿Qué le parece si en esta noche nosotros, no basados en nuestra justicia, basados en la cruz de Cristo, hoy podemos decir que no solamente somos aptos, tenemos derechos adquiridos? Cristo nos ha compartido su herencia con nosotros y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.